Right, let's continue with our lesson today. Okay, we're going to do, I guess, 2 more activities in order to practice, and that's gonna be it. So, could you finish with the activity from Brightspace? Any questions or problems? So I have the answer, and let's refresh this. Update it. So we have the answers from, let me check here. Let's take 20 people. We have the answers from Oscar. Gabriela no me contestó, no entró a la plataforma. Creo que Gabriela tiene problemas con la plataforma, pero no me dice si sí o no, si es que no pudo entrar, qué es lo que pasa. So, Gabriela. Creo que a ti te va a tocar es restablecer la contraseña, Gabriela. Alright, porque no, creo, si no entraste es o no lo hiciste, o no entraste al link, o no te sirve la contraseña, pero pues sí sería bueno que me dijeras cuál de las 3 opciones es, porque no puedo adivinar. And, okay, Nancy, good. And Nelson, very good. Edwin as well. We have Jessica's answers. Well, Carolina is not here. Hope she's fine. Cindy Herreño, good Cindy. Emily Tatiana, and Maria Alejandra. Okay, Maria. Geraldine, okay. Sara, very good. Solange, good. Caroline Riaño, good. Ingrid, very good, Ingrid. And Sara Urueña. All right, guys. Do you have any questions about this exercise? Any questions or problems based on this exercise, guys? No, teacher. No, teacher. Fine? All right, guys. So we're going to do one more activity to practice. This time, you guys are going to create the question. So please pay attention to what I am going to show you. In this case, guys, I am going to send this link to the chat box, okay? And what are you going to do? You're going to click on the link, all right? Open the link, go to the link. You guys are going to select your name, all right? Your names are here. So you click on your name. Let's suppose my name is Oscar Barbosa. So I go to next, and in this case, you're going to have one question, okay? Everybody is going to have a different question. For example, this is the one for Oscar. This is the one for Gabriela, all right? This is the one for Nancy, all right? This is the one for Nelson. And you're going to have one question, okay? It says there are 3 apples. Your mission is to decide if that is true or false. How are you going to make your decision of true or false? You are going to ask me, Diana Cruz, you are going to ask me a question using how many and how much. I am going to answer the question, and based on that, you select the answer. So I repeat the instruction. For example, for Oscar, right? For Oscar, we have this information, okay? In his information, it says there aren't any apples. There aren't any apples. Oscar has to make a decision if it is true or false. How is Oscar going to make the decision? Well, he is going to ask me the questions about the peaches. I have here a picture of something, all right, to practice. And what's the idea? To select what is the correct answer for that question, okay? So what would be the question? Is the instruction clear or is confusing? What do you think? Is it confusing? I think it's confusing, right? Or it's my impression? Yes, teacher. Yeah, It's all right. confusing. So here we are, for example. I am going to, this is not the picture, this is only an example. I am going to have a picture. You are going to ask me questions. Ustedes me van a hacer las preguntas a mí. Voy a tener una imagen. Esta es de ejemplo para mostrarles cómo va a funcionar. Ustedes van a tener el link que les voy a enviar ahorita. Seleccionan su nombre y ahí van a tener una oración. Ustedes van a decir si es verdadera o falsa y cómo van a decir si es verdadera o falsa. Entonces me van a hacer la pregunta a mí. Basados en lo que tienen ahí, me van a preguntar cuánto hay de eso para determinar si eso es falso o verdadero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta pregunta. It says, how many eggs are there? How many eggs are there? All right.
Su oración, supongamos que la oración que ustedes van a tener ahí en su link va a ser there are 3 eggs. Y ustedes tienen que determinar si es verdadero o falso. Entonces me van a hacer la pregunta. ¿Cómo pregunto que cuántos huevos hay? What's the question for the eggs, guys? How many eggs are there? Yes. Entonces, en mi caso, yo voy a mirar la imagen porque yo soy la que va a tener la información. Yo le voy a decir, there are 3 eggs. Entonces, ¿eso va a ser verdadero o falso? It's true or false? It's true. It's true. True. Okay, true. And alguien más, supongamos, va a tener la oración, there isn't any milk. There isn't any milk. Entonces, la persona tiene que determinar si eso es verdadero o falso. Entonces, ¿qué me va a preguntar a mí para determinar si es verdadero o falso? Me va a preguntar, ¿qué tanta leche hay o cuánta leche hay? ¿Cómo va a preguntarme eso esa persona? What's the question, guys? How much milk is there? Exacto. All right. Esa podría ser una pregunta. O si quieren, la pueden usar con containers. How many cartons of milk are there? Ok. Entonces, en mi caso, le voy a contestar. All right. Look at the milk, guys. There isn't any milk. Look at the picture. ¿Cuál sería mi respuesta? Teniendo en cuenta la imagen que está ahí. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Qué será lo que yo le voy a contestar a esa persona que me diga, how much milk is there? What's the answer, guys? There is no milk. There is no milk. Entonces, la respuesta será true or false? True. True. All right? So that's what you're going to do. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uno primero de prueba, vamos a hacer dos. El primero va a ser prueba, a ver cómo nos va. So I'm going to share with you this link. Remember, select your name. Select your name, all right? Let's suppose my name is Oscar Barbosa, so I click on my name and click on next. And there is a piece of information here, right? So, what would be the question? What would be the question here, Oscar? ¿Qué me vas a preguntar para confirmarme si eso es verdad o no? Oscar Barbosa, what's your question here? How many are how many peaches are there? Good, Oscar. So, Oscar, there is a jar of peaches. There is a jar of peaches. So, it's true or false, Oscar? True. Exactly. No, it says there is a jar of peaches. There is a jar of peaches. Jar? Okay. Yes. Remember jar? Look at the jar of peaches. Let me show you a jar of peaches just in case. A jar of peaches. Jar of peaches. All right, look. Can you see my picture, Oscar? Yes, teacher. All right. No necesariamente lo que les voy a contestar es lo que ustedes tienen en su respuesta ahí, ¿ok? Entonces ustedes tienen que como procesar la información. ¿Ok, guys? Is it clear? ¿O vemos otro ejemplo por si acaso? It's clear, teacher. It's Alright. clear, teacher. Sí, Ok. Clear, So, teacher. Oscar ahí ya tiene puntitos estos, all right? Aunque la respuesta le quedó mal, but hey. Right? Okay. Here we go. And I'm going to share with you the link. Entonces, recuerden, right? You open the link, guys. And please select your name. Select your name and seleccionen su nombre. Okay. For example, my name is Gabriela Cholo. My name is Nancy Correa. I click on next. You will have this information. All right. Me van a tener que preguntar cuánto hay de eso para confirmar si eso es verdadero o es falso. No necesariamente les voy a contestar lo mismo que tienen ahí. Ustedes van a tener que analizar lo que yo diga y contestar si es verdadero o falso. All right. Let's check. So, guys, I'm going to share with you the first link in the chat box. And in order to participate, please raise your hands, okay? Please raise your hands in order to participate. So, there you go, guys. I sent the first link. Please confirm if you can see the link. Please confirm if you can see the link. Yes, teacher. All right, so please select Yes, your teacher. name and click on next. Select your name and click on next. All right, and in order to do the activity, remember to raise your hands, and I will give you the possibility to talk and ask me the question, all right? Aquí vamos a hablar el uso de how many, how much. Okay, Jessica, what's your question, Jessica? Teacher, how much cake is there? Excellent.
There is some cake. There is some cake, Jessica. There is some Thank you, cake. teacher. All right. Okay, so Lanji, go on. What's your question? Teacher, there is, sorry, um, how much cheese is there? There is some cheese. There is some cheese, Solange. There is some cheese. All right. So, Alejandra Moreno. Go on, Maria Alejandra. How many cartons of milk How many cartons of milk? are there? Good, Alejandra. There is a carton of milk. There is one carton of milk, Maria Alejandra. Okay. Great. All right. So, Cindy, what's your question, Cindy Reño? How many carrots are there? Great. There are 3 carrots, Cindy. There are 3 carrots. Thank you. Okay. Tatiana? Teacher, Yeah. teacher, la Andrés respuesta Camilo es... Yeah. Sorry, Solange, espérame. Otra vez, Solange. Qué pena contigo. Go on. la respuesta solo es correcta si es exacta. No, no, Según porque lo puede ser que tú tienes que analizar lo que yo digo, porque de pronto, digamos, puede ser que en tu respuesta diga, there are 3 cartons of milk, y yo te diga, there is some milk. ¿Tú qué dirías? ¿Que es verdadera o que es falsa? Si en tu frase dice, there are 3 cartons of milk, ¿cierto? Supongamos. Y yo te Yes. digo, there is some milk, ¿tú qué dirías? ¿Que es verdadero o que es falso? false? Pero ¿hay o no hay leche? Yes. Entonces, Okay, it's true. por ejemplo, alright, es probable que sí. Sí, o por ejemplo, si tú tienes there is some milk, y yo te digo there are 3 cartons of milk, pues leche hay, entonces sí habría, sería true, ¿ok? Thank you, teacher. Alright, so Tatiana is Andrés Camilo Durán, right? O Tatiana or Solange? Caroline, teacher. Okay, Tatiana. It's Caroline. Sorry, Caroline. Go on, Caroline. What's your question? How much ice cream is there? How much ice cream is there? There is some ice cream. Okay. All right. Very good, Caroline. So Caroline is answered. All right. So Sara Martinez. What's your question, Sara? How many potatoes are there? How many potatoes? There are some potatoes. All right. There are some potatoes. Okay. So Nelson, what's your question, Nelson? Yes, teacher. How many apples are there? Apples. So apples. I think, Nelson, there aren't any apples. Thank you, teacher. All right, there aren't any apples, Nelson. Okay, and this is Ingrid. Go on. What's your question, Ingrid? How much lettuce Lettuce? is there? Lettuce. Uh-huh. Lettuce is there? There isn't any lettuce. Okay, Ingrid? There isn't any lettuce. Okay, All right. teacher. Okay, Sara Urrueña, what's your question? How many dozen orange are there? How many dozens of oranges? Remember to say dozens of oranges are there. How many dozens of oranges are there? I think, let me confirm. No, there aren't any oranges. Okay, thank you. All right, there aren't any oranges. Yeah. No. Yes, no, there aren't any oranges. All right. And how about Jimena? Go on, Jimena. What's your question? How much fish is there?
Yeah, remember the position, how much? How much? How much fish? There is some fish, Jimena. There is some fish. There is some fish. Okay? Okay, teacher. All right. And Geraldine, go on. Geraldine Parra. Ah, you can use the chat box. Okay, yes. I forgot, but yes, Geraldine. So how much water is there, Geraldine? Good question, Geraldine. So water, there is a bottle of water, Geraldine. There is a bottle of water. Okay? Please confirm in the chat. Confirm in the chat. There is a bottle of water. All right. And Nelson again. Nelson, you have a question again? Or you forgot to put down your hand? Yes, teacher, again. Okay, go on. What's your question, Nelson? ¿La repito, teacher? No, yeah, if you want. Ya lo había enviado, teacher. Ah, right. Es que me estás levantando la mano. No, eso No suena tiene voz, ¿sí? chistoso. No, aquí está No, ya. levantada. All right. Ahí. Tatiana, you have a question? ¿O era del anterior, Tatiana? Tatiana, what's your question, Tatiana? Teacher, how many dozen eggs are there? One more time, please. How many? How many dozen eggs are there? How many dozen eggs are there? How many dozen eggs? There are no dozens. There are only 7 eggs. There are only 7 eggs. Right, Tatiana? Yes, teacher. All right. Okay, guys. So, is anybody missing? ¿Faltó alguien? I don't remember. Edwin, did you ask me the question? Edwin, sorry? Alto yo. Okay, go on. What's your question? How many a bunch of bananas are there? Pero tienes que decidir porque how many a bunch of bananas no tiene sentido. Sería how many bunches of bananas o how many bananas. Decide cuál vas a utilizar. How many bananas? How many bananas? How many bananas, Edwin? How many bananas care? How many bananas is there? Are there? Edwin, there is a bunch of bananas. There is a bunch of bananas. Okay, teacher. All right. Gabriela, did you ask your question? Todos ya me preguntaron. Me falta la Gabriela, ¿no? Gabriela? I remember the others. So guys, don't forget to click on submit your answer. Okay? Don't forget to click on submit your answers. All right. Is everybody ready? Did you send your answers? Teacher, Yeah, Sara? teacher, porfis puedes poner la imagen del refrigerador, es que a mí no me aparece, si no me aparecen los links. No, pero igual la imagen que teníamos antes, donde les expliqué cómo era la actividad. Ah, no, pues no sé si entendí mal yo entonces. Es que estoy esperando pues ver la imagen para poder responder a ver si es verdadero o No, falso. porque para eso me iban a hacer preguntas a mí. La imagen no se las voy a mostrar. Ah, ok. Si quieres, repíteme la pregunta, no hay problema. Repeat the question if you want. No, es que lo que pasa es que pues yo había entendido que pues uno te hacía la pregunta y pues depende de lo que viera la imagen, pues te respondía si lo que tú habías dicho era verdadero o falso, ¿no? La única imagen que tengo la tengo yo y es para decirles a ustedes sus respuestas. Ah, ok. Right? If you want, repeat the question, no problem. If you want to say the question again, no problem. So guys, did you send your answers? Tatiana, you have another question? Tatiana Lopez, you have a question? No, teacher. No? All right. For the others, no problems, no questions? ¿Todos enviaron su respuesta ya? Did you send your answer? Yes, Okay, everybody? Yes, teacher. All right, good, good. And there we go with the second one. Aquí les voy a mandar otro. Esta imagen que yo les voy a mostrar la imagen. Ustedes me hacen las preguntas. Yo tengo aquí mi imagen. Ahorita se las muestro. Pero por ahora no se las voy a mostrar. And based on that activity, guys, again. Okay, very good, Geraldine. Based on that picture, guys, I answered the questions. Voy a mandar otro link. Y la misma metodología. You open, select your name, and ask me the questions. Don't forget at the end
to click on submit, all right? There you go. Please confirm if you can see the link. Yes, no? Can you open the link? Yes, teacher. All right. So this is going to be different. So here we have some other information about it. And I'm listening, guys. So again, please raise your hands. De nuevo, levante su mano. Tengan en cuenta lo que les está diciendo ahí. Basados en eso, me hacen las preguntas, yo les contesto que de acuerdo a la cantidad que haya ahí in my picture. Okay? So remember to raise your hands in order to practice. And go on, Cindy. What's your question, Cindy Reño? Teacher, how many tomatoes are there? Good. Good question. Nice pronunciation. So, tomatoes. There are lots of tomatoes, Cindy. There are a lot of tomato in this picture. Okay? All right. Okay, go on, Geraldine. What's your question, Geraldine Parra? Geraldine, go on. What's your question? Geraldine, it's in the chat box, sorry. How many lemons are there, Geraldine? So, lemons, there are 2 lemons, Geraldine. There are 2 lemons. There are 2 lemons, Geraldine. Okay? There are 2 lemons. Okay. Caroline Riaño. Teacher, how many bananas are there? Bananas. So, bananas. There are 2 bunches of bananas, Geraldine. There are 2 bunches of bananas. Caroline. All right? There are 2 bunches of bananas, Caroline. Okay? All right. Okay. And let's go with Jessica. Jessica, what's your question, please? How many strawberries are there? Yeah, remember the pronunciation? Strawberries. Berries. Strawberry. Berries. Berry. Berries. Can you please repeat the question? How many strawberries are there? Good. There is a bunch of strawberries. There is a bunch. 1 bunch of strawberries. Okay, Jessica? Okay. Go on, Sara Urueña. How much milk is there? Okay, Sara. So, Sara, there are 2 cartons of milk. Okay? All right, Sara? All right. Hey, teacher. Ok. Recuerden, no tenemos imagen. Ahorita después se las muestro y ustedes deciden, ¿ok? Pero por ahora tienes que decir con lo que yo te digo. There are 2 cartons of milk. Okay, Nelson, what's your question, Nelson? Yes, teacher. How many cucumbers are there? Cucumbers, great. So there are 4 cucumbers, Nelson. There are 4 cucumbers. All right? 4? Yes. 4 cucumbers? 4, yes. 1, 2, okay, 3, teacher. 4 cucumbers. Yes. Thank you. All right. Okay. So, Solange, what's your question? Teacher, how many 6 apples red are there? Can you please repeat the question? Pero en la pregunta no podemos ponerle números, Solange, porque si pregunto cuántas 6 manzanas, ¿sí se podrá decir eso? Si pregunto cuántas, Okay. no pongo el número, ¿listo? Entonces, ¿cómo sería? How many apples apples are there? How many green apples or red apples? Red apples. So, how many? Please repeat. I couldn't listen. Can you please repeat the question? How many red apples are there? Yes, there are 3 red apples. Okay, 1, 2, 3. There are 3 red apples, Solange. Okay? Okay, Sol? All right. So, Sara Fernanda, what's your question, Sarah? How many green apples are there? Okay, there are 2 green apples, Sarah.
Okay, there are 2 green apples. Okay. And Gabriela, go on, Gabriela. What's your question? How many chickens are there? Yeah, pero el pollo aquí no lo podemos contar, entonces nos toca utilizar how much. How much chickens are there? Chicken is there, no es contable, Gabriela, por eso no podemos utilizar are. How much chicken is there? So there is some chicken. There is some chicken. All right? All right. And go on, Oscar. What's your question, Oscar? How much meat is there? Good. So there is a lot of meat, Oscar. There is a lot of meat. Okay? Thanks. There is a lot of meat. Okay, Oscar. And let's go with Maria Alejandra. Maria, what's your question? How much peppers is there? Ok, pero si decimos peppers, lo haces contable. Entonces te tocaría cambiar match. Cambia match por el otro. How Por many peppers are there? Yes, peppers. How many peppers? So there are 3 peppers, Maria Alejandra. Okay? There are 3 peppers. Thank you. All right, good. And then we go with Ingrid. What's your question, Ingrid? Yo, teacher, es que no escuché. Yeah, Ingrid. Okay. How many cups of yogurt are there? Good. So how many cups of, there are 2 cups of yogurt. There are 2 cups of yogurt. Okay, Ingrid? Can you repeat, please? Good. So there are 2 cups of yogurt. Thank you, teacher. Great. And let's go with Jimena. What's your question, Jimena? How many shrimp are there? Yeah, pero el problema con shrimp es que no se puede contar, Jimena. All right? Nos toca hacerlo. How much shrimp is there? Good, good, Jimena. So there is some shrimp. There is some shrimp, Jimena. There is some shrimp. Okay. Okay. Great. And Tatiana? Go on, Tatiana. What's your question? How many heads of lettuce are there? Good, Tatiana. Excellent. Nice question, Tatiana. So there is 1 head of lettuce, Tatiana. There is only a head of lettuce. Okay? Teacher? Yeah? Repeat? Yes. So there is 1 head of lettuce. Right? Okay, there is a head of lettuce. 1 head of lettuce. Only 1. All right, guys. Is anybody missing for the question? We have Oscar, Gabriela, Jimena, Nelson. Let's see who else is here. Edwin is there. Edwin, did you ask your question? I don't remember. Falto yo, teacher. Okay. Go on. Me tiene olvidado. Sí, me tiene olvidado. Si toca levantar la mano, Edwin. Go on. What's your question, Edwin? How many carrots are there? Good. So there are 2 carrots, Edwin. There are 2 carrots. Okay. Great, Edwin. So we have Edwin, we have Jessica. We also have here, let's see, I guess it's Carolina, but she's not here. We have Cindy. Yes, Tatiana, Alejandra, Geraldine, Sarah, Solange, Caroline, Ingrid, and Sara Urueña. All right. Anybody else is missing? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 people. That is right. Okay, guys, very good. So, did you send your answers? No tienen que mandarle en submit, okay? Okay, let's suppose that my name is Caroline, but Carolina no está. So, we select the question. And, for example, if we say there is a lot of chicken, true, and send. All right? Don't forget to send the answers. So, guys, let me show you the pictures in order to check if the answers were okay or not okay. All right?
So, for instance, in this case, guys, let's see the picture. Así les vamos a traer la imagen para Urueña. Ahora sí, right? Antes era para ustedes que me preguntaban, y que contestaban de acuerdo a su imagen. So, okay, what is that? All right, guys. For instance, in this case, guys, we have the first picture. This is the first picture of a refrigerator. So, guys, in this picture, we have, okay, from the picture, guys, for example, here, all right? Oh. So, guys, for instance, there is a lot of beef or meat. True or false? True or false? There is a lot of beef or meat. Beef or meat. True or false, guys? What do you think? There is a lot of beef or a lot of meat. True. True? Really? Where is the meat? Where is the beef? ¿Dónde está la carne? No la veo. Can you see the beef or meat? I can see it. All right. I think it's false. There is no meat. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven? Is there meat? Guys, how much meat is there? All right. And guys, but hold on. Maybe I answered the wrong way. Okay, well, actually, no, yes, that's okay. Let's keep it like this. All right, what about the chicken, guys? How much chicken is there? How much chicken is there, guys? There is some chicken. Some chicken, that's right. Okay, there is some chicken. Esperen porque es que creo que... Ah, no, es que ¿saben qué? Estaba mirando la que no era. All right. And how about peaches, guys? Are there any peaches? Are there any peaches? Duraznitos, there are any peaches or a jar of peaches? Supongamos que son estos. So, true or false? There aren't any peaches. True. False. Yeah. No, False. Si suponemos que son estos, sí hay, ¿no? There are some peaches. So it's true. And there are 3 sausages. There are 3 sausages. 3 salchichas. There are 3 sausages. False. False. All right. How many sausages are there? How many sausages are there? There is sausage. 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 That's right. That's right. That's right. Okay. There are 3 apples. There are 3 apples. True. All right. There are 3 apples. Maybe, let's see if I make, yeah, there are 3 apples. Yes, that's true. All right. And if we say, guys, for example, there isn't any cake. There isn't any cake. True or false? There isn't. False. False, right? How much cake is there? How much cake is there in the picture, guys? There is a slice Good. of cake. Excellent. Very, very good, guys. Nice, nice. I'm happy with this class today. And how about there are 10 carrots? There are 10 carrots. True or false? False. 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 How many carrots are there? There are 3 There are 3 carrots. carrots. Exactly. Good, good. Okay. And there is a slice of cheese. There is a slice of cheese. True or false? Is false. Okay. So how much cheese is there? How much cheese is there? There is no cheese. Good, guys. Excellent. Okay. This is from the first picture, right? This is from the first picture, guys. How about this second picture? All right, look at this picture here, guys. Okay, let me make this a little smaller for you to see. Okay, so from this picture, guys, we have some other questions. So let's see. For example, there is some chicken. There is some chicken. True or false? Is There is some false. chicken. False, are you sure? And how about this? Es que no parece pollo, profe. So what does it look like?
¿Será que no es pollo? No, sí, pues yo lo como pollo, guys. It's true, teacher. Okay, all right. He's so cute. And Maria Alejandra, there are 3 peppers. There are 3 peppers. True or false? Remember, these are the peppers, guys, los pimentones. True, right, good. And there are 2 bunches. Sorry? Yo la estaba confundiendo con la pimienta. Pues también es la misma, Alejandra. Pero en este caso también puedes decir peppers o bell peppers, ¿ok? Ok. Yeah, no problem. And there are 2 lemons, guys. There are 2 lemons. True or false? There are 2 lemons. True. True. Great. Okay. And with the yogurt, it says there are 3 cups. There are 4 cups of yogurt. There are 4 cups of yogurt. There are 4 cups of yogurt, guys. True or false? False. False. How many cups of yogurt are there? How many There cups are of- 5. There are 5? cups. Really? Uno, dos. No, this is ice cream. This is ice cream. Okay? There This is the ice 2 cream. cups. There is or there are? There are 2 cups of yogurt. That's right. Okay? And let's practice finally with there isn't any cheese. There isn't any cheese. Bueno, yo lo veo, pero vamos a ver si ustedes lo piensan igual que yo. So there isn't any cheese. True. There is no cheese. It's true? Yes. Yeah? Como Well, so, Es eso yeah. como redondito. Yes, I agree. Yes, eso fue lo que yo vi, right? So yes, this is the cheese, guys. Okay? So guys, good job. Okay, creo que bueno, no sé si ustedes se sienten contentos, yo me siento contenta, creo que pues, la ventaja que ustedes ya habían practicado con containers es que lo entendieron muy bien. Vamos bien, very good. Hay algunos que me confunden how many, how much, pero creo que estamos haciendo bien. Alright? Guys, we're going to talk about, before we finish, good job. Voy a evaluar esta actividad, de acuerdo, vamos a ponerle a esta actividad que hicimos al final, vamos a poner una nota. Entonces, el 50% de esa nota es cuál fue su respuesta, si true or false, y el otro 50% es cómo hicieron la pregunta. Si creo que la mayoría de las preguntas quedaron bien, pues ahí ya tienen 25% del 5 de esa nota. Y si la respuesta quedó mal, bueno, dejémoslo 30, 60, 40, ¿vale? Para que no les afecte tanto. Entonces, si la pregunta quedó bien, pero la respuesta quedó mal, van a tener 3. Si ambas estuvieron bien, entonces 5. Si no, entonces pues ahí balancear. ¿Ok? ¿Sí es claro cómo vamos a evaluar esta actividad o no? Yes. Yes, teacher. Yes, All right. Good. Pero igual, No, en general, teacher. no, ok, listo, no hay problema. Lo practicamos otra vez. Entonces, en esta actividad íbamos a hacer 2 cosas. Una era seleccionar la respuesta, ¿cierto? Yes. Entonces, a esa seleccionar la respuesta le vamos a dar 20 puntos. Y a cómo hicieron la pregunta le vamos a dar 30 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hice mi pregunta bien, ya tengo 30 puntos de esa nota. Pero, y si la respuesta aquí quedó bien, si era falso y puse falso, voy a tener mis 20 puntos para un total de 50 puntos o de 5. Si yo hice mi pregunta bien, pero aquí la respuesta me quedó mal, entonces va a quedar solo 30 puntitos. ¿Ok? Okay, teacher. All right. Ok, guys. Entonces, ahora o mañana o el lunes ya tendrán la nota de esta actividad. And guys, we're going to discuss now the pieces of homework, las tareitas para la próxima semana. Okay, so first of all, we're going to practice with Brightspace, all right? Brightspace, Unit 4. Vamos a realizar Brightspace, Unidad 4. Okay, we are talking about how many and how much. How many and how much. ¿Cómo les ha ido adelantando las otras lecciones? Ya terminamos la 3, que al menos era la que teníamos lista para la semana pasada. Yes, no. So. So, teacher. Yeah, we have to do it, guys. Toca ir adelantándolo. No los dejen atrasar. Vayan haciendo. Yo les sugiero que si pueden, saquen un tiempito. 10 minutos diarios se hacen de a una. Si los resultados no son los mejores, después ya pueden volver a intentar y al menos ya tienen una idea de cómo lo van, de cómo les está quedando. Okay, so let's take some time to practice with those pieces of activities. Entonces, para esta semana, primera tarea, Brightspace, listening, all the activities. Unit 4. Unit 4. So recuerden, Brightspace. Unit 4, countable and uncountable nouns. Pues,
entiendo que la 1 y la 2, como todavía no tenemos la plataforma lista, entonces vamos a ir adelantando las actividades, pero la 3 y la 4 sí tienen que quedar listas porque la 3 ya teníamos todo Brightspace. Todos teníamos Brightspace cuando nos asignaron esa unidad. Alright, entonces esa sí tiene que estar lista para todos. Y con la 1 y la 2 podemos esperar porque sé que no estaba todavía, pero si ya la adelantaron, bien. Si no la han adelantado, empiecen a adelantarla porque todas deben quedar listas. ¿Ok? Number 2, guys. Les voy a enviar una actividad de listening. It's based on a video. Guys. Based on a video, alright. Entonces les voy a mostrar en este link. It's a form, it's a Google form. And I'm going to, you have this information, right? So complete with your email address, name, whatever. Here you will have a video. It's a video about Khloe Kardashian, right? Khloe Kardashian. And based on the video and her answers, give me the possibility or the possible answer for this one. Aquí cuando ustedes lo llenen y le den enviar les va a decir que tienen 0 puntos. Eso es normal porque para darles los puntos tengo que revisarlo primero. Entonces cuando lo hagan, right, remember, van a ver el video. Por favor, ahorita me aclaren si alguna duda que actividades. Yo les envío este link ahorita. Van a ver este video, no ahorita en la clase, sino para que lo hagan a lo largo de la semana. Entonces van a responder estas preguntas. Si se dan cuenta son how many, how much. ¿Ok? Basado en el video. Ustedes van a responder, right? Todo lo que vean en ese video. Le van a dar submit cuando terminen. Cuando ustedes terminen les va a decir que su puntaje es 0. No se asusten, no es que sea 0, porque toca revisar las respuestas antes de darles un puntaje. ¿Listo? ¿Es claro para todos eso? Yes, teacher. All right. Okay. And finally, guys, ya como estamos en nuestra último ratico de nuestra clase, tenemos que ir pensando en el proyecto final para Sara, y no sé si hay otro estudiante que no estaba antes, guys. Al final de las sesiones, al final de nuestro curso, que se acaba en junio, hacemos un proyecto final. Entonces, la idea es que como estamos en esta metodología todavía, virtual, todavía tenemos nuestras clases de esta forma, entonces vamos a hacer un video, ¿right? Entonces yo les propongo, voy a proponer 3 posibles temas, no mentiras, dos temas. Ustedes van a decidir a lo largo de esta semana de cuál van a hablar y me van a escribir en discussions, guys, aquí en discussions, miren, voy aquí a Brightspace, en la parte superior dice discussions, ahí voy a tener algo que dice final project, porque alguien está escribiendo, ya les leo el chat, porque no, es que a veces no lo sé. Alright, so, en discussions, guys, aquí van a tener un foro que se llama Project Forum, ok, miren, bajamos. Por aquí vi que Solange me puso donde no era el foro. Miren, bajamos hasta donde dice Project Forum, ¿ok? Pues ahí ustedes van a tener 2 opciones y van a escoger cuál de esas 2 opciones, de cuál de esas 2 opciones quieren hacer su video final de la clase, ¿alright? Ese video tiene que estar listo para, espérenme les cuento, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, para el viernes 18 de junio, alright? Viernes 18 de junio, tiene que estar listo ese video, alright? Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Ya? Es que a mí se me acaba de ir el internet. ¿Será que puedes repetir qué es lo que toca hacer? Ya. ¿Desde la primera actividad? Alright, la primera actividad, recuerden trabajar en Brightspace, Unit 4. Primera actividad, Unit 4, Brightspace. ¿Ok? How many and how much. Number 2, listening activity. Entonces les voy a compartir este link. Voy a enviarlo por correo, pero esta va a ser la última vez. A partir de la otra clase ya todo va a quedar en Brightspace. No vuelvo a enviar correos. Incluso las grabaciones, ahí les voy a poner una pestañita donde pueden ver las grabaciones de la clase. Esa sería la número 2. Y la número 3 es que vamos a decidir ya qué vamos a hacer para nuestro video de proyecto final. Entonces vamos a ir en la parte superior de Brightspace, dice Discussions. En Discussions vamos a deslizar hacia abajo o vamos a bajar, como quieran decir ustedes, a la parte final y dice Project Forum, My Project Forum, right? Entonces en My Project Forum vamos a encontrar 2 temas.
Right? ¿Qué es importante tener en cuenta sobre ese video? La entrega de ese video es para el 18 de junio, el viernes, no es el sábado, es el viernes 18 de junio. ¿Por qué el viernes? Porque esa es nuestra clase final y antes de calificarlos, pues yo tengo que verlos. No los puedo ver en clase porque no voy a alcanzar a ver 16 videos en clase. Tengo que verlos antes, por eso tienen que entregarlos el 18 de junio. Entonces vamos a tener dos opciones. Number one, la primera opción. Ustedes deciden de cuál quieren hablar. Number one, talking about you and your routine. What activities do you usually do? What time do you do them? And where do you usually spend your time? Okay? La primera es hablar de ustedes, de su rutina, de a qué horas hacen las actividades que hacen, a qué horas las hacen y dónde pasan su tiempo. Alright? Ustedes pueden decidirlo, después les vamos a dar un ejemplo de cómo podría ser algo así. No que tiene que ser exactamente así, pero darle un ejemplo. Y la número dos, preparing a recipe. Alright? A recipe, una receta. Preparar una receta. ¿Ok? Entonces no solamente preparar la receta en inglés, sino cuando ustedes preparan esa receta o cuando la comen, ¿ok? O en qué momento del día o en qué momento del año, ¿ok? What are its ingredients, ¿ok? Y how do you prepare it, y cómo se prepara. Entonces ustedes tienen esas dos opciones, no es que tengan que hacer dos videos, no. Ustedes seleccionan uno de esos dos. ¿De cuál prefieren hablar? Si de su rutina, donde van a hablar ustedes, donde van a mostrar su rutina, o si de una receta. Cosas a tener en cuenta en cualquiera de las dos decisiones que tomen. Si deciden hablar de cualquiera de ellas, primero que va a quedar un link en YouTube. Si quieren lo dejan disponible solo el 18 y el 19 de junio, ya después lo borran, lo ponen privado, como quiera, porque es más fácil compartirlo en YouTube que subirlo acá. Entonces, primero eso. ¿Ok? Número dos, que en algún punto del video ustedes tienen que salir. No les exijo que salgan en todo el video, pero sí tienen que salir, aunque sea un minuto del video. En un minuto del video tienen que salir ustedes. ¿Ok? Si quieren salir todo el video, maravilloso. Si no quieren salir todo el video, perfecto, pero si tienen que salir al menos en un minuto del video. Número dos. Pues, número uno, de que quedar el link en YouTube. Número dos, tienen que salir ustedes al menos en un minuto del video. Y número tres, que el video no puede tener tanto texto. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo poner títulos, puedo poner pronto palabritas, pero no me pongan párrafos de lo que dice ahí. Esa no es la idea del video. ¿Alright? Esas tres condiciones. ¿Is it clear for everybody? Teacher, Teacher. que sí. Señora. ¿Cuánto debe durar el video? De 4 a 5 minutos máximo. Ok. Ok, 4 a 5 minutos máximo. Mínimo 4, máximo 5. Alright, por ahí me iban a hacer otra pregunta. Teacher, ¿Yeah? te quería preguntar si todavía te puedo enviar el video de mi cuarto, de la descripción de mi cuarto. Pero no es video, es un párrafo escrito aquí. Sí, eso. Sí, yes. La foto. Sí. Ah, listo, profe. Gracias. Todos los que no lo han hecho tienen que hacerlo, si no les queda la nota en cero. Alright. Hasta esta semana les admito que si no lo hacen esta semana, ya a partir de la otra se lo empiezo a bajar desde 3. ¿Alright? Profe, ¿Y es que yo lo subí sin la foto. Y Pero iba a ponle subir la la foto. foto y no supe. Dale, tú le das aquí, mira. Tú te paras acá en la flechita de tu y le das edit. Y él te deja editar. Ok, mira, le das edit topic. Así como me sale a mí, te debe salir a ti también. Edit topic. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Alright. Ok, ¿alguna otra pregunta? Yes. Por ahí es Solange subió algo donde no era, pero no supe qué, o Es que entendí mal. el foro de sí. No entendiste mal, sí está mal. Es que aquí pusiste tú pusiste tu presentación de tu cuarto, tu lugar favorito en donde no era, porque lo pusiste aquí en Questions and Concerns, pero es aquí en My Favorite Place. Alright, pero bueno, igual ya lo vi, yo ahorita lo corro, ¿listo? Yo lo pongo allá, para que tengas en cuenta revisarlo y tener en cuenta lo que hay que corregir. Ah, bueno, no, igual lo pusiste en dos lados, sí. Bueno, no importa. Aquí ya lo acabo de ver que lo pusiste acá, ¿ok? Pero, bueno, no sé qué. Alright, es que se escucha cortado, Sol. ¿Me podrías repetir lo que dijiste? No, que yo lo subí en un solo lugar, pero pues no sé qué pudo haber pasado. Alright, pero quedó en dos. O aquí están dos. Mira, ahí se ven dos. Aquí estás tú, Solange, y aquí también, mira, Solange. A no ser que haya sido que hiciste comentarios. Guys, eso también es importante. Creo que ustedes no leyeron la instrucción.
Era mínimo Arriba 80, solo 100 palabras y algunos hicieron 50 palabras. Los que pusieron 50 palabras los puso 0. Porque dice 80 0. Right? Y hay que hacerle comentarios a sus compañeros, escríbanle al menos qué les parece, o si les gustó, no les gustó, es que ustedes son muy jóvenes y los jóvenes tienen un problema y es que les da pena escribir, les da pena hablar, porque si ustedes son muy pilos, miren la clase que se hicieron hoy, o sea, es un tema que no es fácil de entender, no puedo decir que haya uno que diga, no, es que no la cogió ni con nada, son muy pilos, aprovechen eso que ustedes saben, son muy pilos, ¿right? De verdad estoy sorprendida con sus resultados de hoy, ¿right? Entonces recuerden, para decir qué tema van a hablar, van a discussions, ok, aquí te los estoy mostrando, discussions, deslizamos hacia abajo o bajan, como le quieran decir, dice My Project Forum. Mi sugerencia para esto es decidan bien, piensen bien qué les va a resultar más conveniente realizar, si hablar de su rutina o hablar de una receta. En cualquiera de los dos, recuerden las condiciones. Número 1, va a quedar un link en YouTube. Si lo quieren dejar público por 1 o 2 días está bien, después lo ponen privado o lo borran, no importa. Subir un video a YouTube, yo creo que la mayoría lo conoce, si no, es súper fácil, lo único que necesitan es una cuenta en Gmail. Número 2, que deben aparecer ustedes al menos un minuto, si quieren aparecer todo el tiempo el video, perfecto, si no, al menos 1 minuto. Número 3, que no debe haber tanto texto en el video, ¿ok? Porque lo que vamos a hablar es su pronunciación, que ustedes pueden decir las cosas, no que estén leyendo y leyendo y leyendo. Pero obviamente yo sé que no voy a pedir que lean todo, pues tendrán que leer algún punto, pero que al menos preparen la pronunciación. ¿Sí? Que yo pueda identificar lo que están diciendo sin tener que leer lo que ustedes están escribiendo, porque esto no es de poner los subtítulos. ¿Ok? Okay, teacher. bien, teacher. Para recordarles, tenemos 3 actividades para esta semana. Los que tienen pendientes, por favor, háganlas, porque si no, pues les va a quedar la nota en 0. Ya digamos que la primera actividad, la de la primera semana de clase, el que ya no la envió, ya le quedó en 0. Lo siento, pero ya pues un mes después todavía enviando eso. Entonces, esa ya en 0. Los de esta semana todavía pueden realizarlo, aunque pues tuvieron 2 semanas, pero pues pueden hacerlo. Y ya. Alright. Hay unos que les fue mal en una actividad que hicimos a lo último de la clase pasada. Con la nota del foro cambiamos esa nota. Si no les fue muy bien, porque pues ambas cosas se evalúan lo mismo, que era utilizar there is, there are y hablar de cuatro, ¿ok? Okay, teacher. Thank you. All right, guys. That's it for today. Thank you very much. I'm very happy with the results today. I think you understood the topic very well. See you next class. Please don't forget the 3 activities to do, okay? Bye, teacher. Okay, Bye, teacher. guys. Bye. See you next class. See you next Saturday. Bye-bye, guys. Teacher. See you next class. Take care. Thank you, teacher. Thank you, guys. Take care. See you next class. Teacher, Bye-bye. quería Yeah. preguntarte si al fin sí te llegó el correo que te dije al inicio de la clase. Ah, listo. All right. If you guys have any other questions, please stay. Si tienen alguna otra pregunta, quédense. Si no, see you next class, guys. Bye-bye. Ahora me subo aquí. Es que creo que tú me lo enviaste a otra. Ah, pero ¿me lo reenviaste o no? Me lo reenviaste ahorita. Sí, sí.